Muy buenos días, Dios les bendiga a todos esta mañana, domingo 23 de agosto. Un saludo a cada uno de ustedes en sus hogares, hermanos. Esta semana felicitamos a nuestro hermano Saúl Alfredo y a nuestra hermana Betty Martínez porque cumplieron años y pues que Dios les siga guardando, hermanos, Dios les siga bendiciendo. Y a todos ustedes, iglesia y hermanos, personas amigos que nos ven por medio de esta transmisión, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto poder eh, compartir la palabra de Dios este domingo. Y bueno, quisiera comenzar con una lectura bíblica en Romanos capítulo 8, versículo 24 al 28, que dice así: Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta mañana quisiera compartir el tema: todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, hay muchas cosas en la Biblia que nosotros tenemos que aceptar por fe. Por ejemplo, el perdón de nuestros pecados es algo que nunca nadie no oímos una voz del cielo que nos dijo te perdono, ni tampoco ni tampoco podemos ver la vida eterna o la inmortalidad de nuestra alma que ya nos dio el Señor Jesucristo desde que creímos en Él. Sin embargo, es algo que nosotros hemos recibido por fe, por la palabra de Dios. Otra cosa que nosotros no hemos podido ver es la segunda venida de Cristo, la cual el Señor Jesús en su ascensión, después que resucitó y ascendió a los cielos, dijo que iba a volver, así como le habíamos visto irse, así volvería. Y sin embargo han pasado casi 2000 años y no hemos visto aún la segunda venida de Cristo. Sin embargo, sabemos y tenemos la certeza de que pronto ese evento sucederá. Otra cosa de la que hemos aceptado por fe es la realidad del cielo, o de un cielo apartado de este mundo y en la presencia de Dios. Y tampoco conocemos a nadie que ha vuelto de ese lugar para hablarnos acerca del cielo. Sin embargo, es algo que nosotros hemos aceptado por fe. Entonces, los cristianos creemos estas cosas por fe, porque está escrito en la palabra de Dios y para nosotros es una convicción. Y muchas cosas se han cumplido y las entendemos, y también hay otras que no se han cumplido, que no podemos comprender del todo. Sin embargo, sabemos por la palabra de Dios que un día Dios va a cumplir, y dice, como dijo Cristo, que ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, estamos en una batalla, la batalla de la razón. Tal parece ser que nuestra generación de ahora necesita razones evidentes para poder creer. Ya no es tan fácil poder creer como antes. Probablemente nuestros padres, los cristianos que nos precedieron hace algunas décadas o siglos, ellos tenían la facilidad de creer sin demandar muchos argumentos
que validaran la fe. Sin embargo, hoy en día vivimos en la era de la información, y la era de la información ha creado individuos que pues son más exigentes en cuanto a lo que creen. Y ahora los jóvenes demandan razones para poder creer. No todos, pero sí muchos, y sí una gran parte de la población mundial ahora demanda muchas razones acerca de la fe, acerca del cristianismo. Ya no es tan fácil recibir las cosas por fe nada más, por creerlas, sino que es un poquito más difícil poder transmitir el mensaje del evangelio. Tal parece que la fe, esa fe de niños que Dios espera, está desapareciendo. Sin embargo, veamos cuál era el motivo del apóstol Pablo para afirmar esto que dice en Romanos 8:28, cuando Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo afirmó que todo lo que nos sucede como hijos de Dios, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, entonces, ¿cuál era el motivo que tenía Pablo para hacer esta afirmación? Bueno, Pablo estaba sirviendo a Cristo. Desde que el Señor Jesucristo se le apareció a Pablo en aquella visión en el desierto que lo dejó ciego, desde ese momento Pablo había estado sirviendo a Cristo. Desde ese instante, cuando él preguntó: ¿qué quieres que haga, Señor? Entonces Cristo le dio instrucciones. Desde ese momento Pablo empezó a ser guiado por el Espíritu de Dios y por el Señor Jesucristo hacia su labor. Y desde ese momento Pablo estaba sirviendo a Cristo. Dios había realizado milagros en respuesta a la oración de Pablo. Muchos milagros. Pero otras veces se había tenido que conformar con aceptar solamente la voluntad de Dios. Y no siempre la voluntad de Dios en la vida de Pablo fue muy favorable. Por ejemplo, allá en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, Pablo declaró que pidió a Dios que le quitara un aguijón. Pablo le llamaba un aguijón en su carne. No describe realmente qué era lo que le pasaba a Pablo, pero era una molestia muy grande física. Y Pablo pidió a Dios, dice 3 veces, en 3 ocasiones, Pablo pidió a Dios que le fuera quitado ese aguijón. Y la respuesta de Dios fue desfavorable. Y al final Pablo tuvo que conformarse con la gracia de Dios, con la voluntad de Dios. Pablo allá también en 2 Corintios 11, 25 al 28, describe una serie de eventos. Dice que fue apedreado, fue azotado, sufrió naufragios, tuvo hambre, estuvo desnudo, le faltó el dinero, no tenía de repente lo suficiente, fue maltratado, fue rechazado por causa de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas cosas así le sucedieron. Sin embargo, Pablo entendió que a veces la respuesta de Dios, y aunque fuera desfavorable, aún así todas las cosas le ayudaban a bien. También el apóstol Pablo muchas veces oraba por la salvación de la gente. Por ejemplo, cuando aquella vez que le predicó al gobernador Félix y Festo, pero estos estaban endurecidos en su corazón por algunas otras razones, y Dios no le concede la salvación de algunas personas, aunque era un predicador poderoso, incansable y persistente y persuasivo. Algunas veces no podía ganar a Cristo a algunas personas,
y Dios no le concedía las peticiones para la salvación de algunas personas, incluso de su familia. También lo dice allá en Romanos 9, en Hechos, sí, en Romanos 9 lo menciona. Entonces, sin embargo, el apóstol Pablo conservó ese entusiasmo y ese optimismo, recordando las veces que Dios había contestado favorablemente a sus oraciones, a sus peticiones. De tal modo que el apóstol Pablo escribe a los filipenses acerca de sus prisiones en Roma, y luego les dice, allá en Filipenses 1, dice, sé que esto siempre se tornará en bendición. Filipenses 1:19. Y así fue. Algunas cosas desfavorables que le pasaron a Pablo, él las consideraba algo que Dios iba a tornar en una bendición, o para beneficio de él, para beneficio de su vida, de su espiritualidad, de su ministerio. Dios iba a cambiarlo, y ¿sabe qué? Así fue. En Roma, el apóstol Pablo, aún en la cárcel, aunque podemos considerar que las cosas que le sucedieron a Pablo, durante 4 años estuvo en prisión, desde que fue prisionero en Cesarea hasta que estuvo en Roma. Estuvo preso, estuvo bajo custodia, pasó naufragio, Dios le libró de la muerte en varias ocasiones durante ese tiempo, y al final termina estando prisionero. Sin embargo, ahí en la cárcel, Pablo tuvo el gozo de convertir a un ladrón, a un siervo ingrato que se llamaba Onésimo, que había sido siervo de un amigo de Pablo que se llamaba Filemón. Ahí encuentra usted la historia en Filemón. Y Pablo le escribe a Filemón, ¿verdad? Diciendo que había podido convertir a Cristo a su siervo que se había huido. Entonces, muchas cosas así maravillosas le ocurrieron a Pablo, a pesar de que Pablo pasó momentos desfavorables en su vida. Así como nosotros, hermanos, algunas veces pasamos adversidades que parecen en nuestra vida cosas desfavorables, cosas que no estaban pensadas o no estaban planeadas. Sin embargo, podemos decir también por fe que todas las cosas nos ayudan a bien. Al apóstol Pablo, volviendo al apóstol Pablo, pues Dios convirtió muchas cosas desfavorables en su vida en cosas de bendición. Dice ahí, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego ahí cerca de ahí dice, al que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Después de que Pablo dice esta frase, todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, despuesito dice, pues al que no escatimó ni a su propio Hijo, o puede decir el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él, con Cristo, todas las cosas? ¿Lo cree usted? ¿Cree usted que Dios le vaya a dar con Cristo todas las cosas, aunque usted esté pasando hoy por situaciones desfavorables en su vida?
cosas de las que usted diga, no encuentro o no veo yo, no tengo ni siquiera un sentimiento de que esto se vaya a tornar en una bendición a mi vida. ¿Cómo es posible que esta situación que yo estoy pasando pueda tornarse en una bendición? Sin embargo, la palabra de Dios, la promesa que Dios da por medio del apóstol, por medio de Pablo, es para todo aquel que ha sido salvo. Es para todo aquel también que ama a Dios, que tiene temor de Dios. Incluso para el inconverso. Aquel que está lejos de Dios, pero sin embargo hay algo del temor de Dios. Cualquier adversidad que pueda pasar también le va a ayudar a bien, porque Dios usa el dolor también para atraernos hacia Él. Las cosas malas que usted pasa son una muestra de que Dios le está guiando hacia Él. Dios le está llamando la atención de alguna manera. Hoy mucha gente ha perdido a sus seres queridos. Muchas personas han muerto. El último noticia que vi es que México ya rebasó las 60,000 muertes. 60,000 muertes. Se dice que en el municipio, en la ciudad de Tehuacán, ya han muerto en estos meses el doble de gente que murió el año pasado. Son cifras devastadoras, al parecer. Sin embargo, aquello que vemos desfavorable, Dios puede cambiarlo en bendición. Dios puede y Dios estoy seguro que es porque Dios quiere algo. Y a los que aman a Dios, aún esas cosas les pueden ayudar a bien. Les pueden ayudar a bien. Entonces, cuando Pablo dijo, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esto es una promesa de Dios. Y luego vamos a leer otros versículos ahí en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 dice de la siguiente manera, 20 al 32. Dice, había ciertos ciegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, las cosas que nosotros podemos considerar desfavorables en nuestra vida, Dios puede tornarlas en una bendición. Dice, aquel que pierde su vida por causa de mí, dice el Señor, la encontrará. Pero el que quiere guardar su vida, la perderá. Entonces, es una paradoja, ¿verdad? Esto es algo paradójico. ¿Cómo es posible que el Señor Jesucristo nos esté diciendo
que el que pierda su vida la ganará. ¿Qué significa eso? Bueno, es la promesa que Dios ha dado. Es la promesa que Dios estaba llamando aquí, ¿verdad? Está hablando de que llegaba el momento, se acercaba la hora en que el Señor Jesucristo iba a ser entregado a la muerte. Y Él sabía el propósito para su vida. El propósito de Cristo en esta tierra era exclusivamente morir, porque Él era el Cordero perfecto del sacrificio. Él es el Cordero perfecto del sacrificio. Ya fue sacrificado. Sin embargo, en la narrativa bíblica encontramos una conversación del Señor Jesucristo con Dios, el Padre. Y le dice el Señor Jesucristo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús le estaba diciendo a Dios, al Padre. El Hijo le estaba diciendo al Padre: Señor, si es posible, no permitas que yo tenga que pasar por esto, por este dolor, por este sufrimiento. Y Dios le dijo, no lo dice, ¿verdad? Estamos suponiendo esta conversación, ¿verdad? Sí está escrito que el Señor Jesús le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sin embargo, no escuchamos la conversación, ¿verdad? Podemos suponer que Dios le dijo el Padre le dice al Hijo: Hijo, no es posible que sea pasada de ti esta copa. No es posible que no tengas que ir a la muerte y sufrir mucho y ser crucificado. Y Jesucristo dice: Padre, tú eres todopoderoso. ¿Cómo sabrían los hombres que les amamos? ¿Y cómo conocerán lo terrible que es el pecado? ¿Cómo iba a conocer el mundo las consecuencias del pecado si no hubieran sido cargadas en Cristo? ¿Cómo hubiera sido posible que nosotros comprendiéramos la magnitud de las consecuencias del pecado si Dios no hubiera rechazado a su propio Hijo y le hubiera dado la espalda y hubiera permitido que el pueblo le martirizara y al final le matara en aquella cruz? ¿Cómo iba a ser posible entender el amor de Dios si esto no hubiera pasado? Pero sin embargo, dice la palabra de Dios ahí en la conversación, la narración que vemos en el huerto del Getsemaní, allá en Lucas 22, 39 en adelante, vemos allí que una vez que Cristo dice: no se haga como yo quiero, sino sea lo que tú quieres, que se haga tu voluntad, dijo el Señor. Como hijo fue obediente y estuvo dispuesto a ir a la muerte, pues sabía que aún en la muerte iba a glorificar a Dios. Como ser humano, Cristo, siendo hombre, dice que sudaba como grandes gotas de sangre por la presión que él sentía, pues la hora estaba cerca, ya estaba a unos instantes de ser entregado y empezar su martirio hasta que terminara en la cruz. Él lo sabía. Sin embargo, Cristo dice: Señor, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. A veces nosotros no queremos decir eso, ¿verdad? Nosotros le pedimos a Dios: Señor, no permitas que pasen por esto. No permitas que yo sufra. No permitas que yo esto y yo lo otro. Y no queremos nosotros sufrir. Y es normal que no queramos sufrir. Sin embargo, Dios quiere que suframos. Porque en el sufrimiento Dios va a traer algo mejor. Dios va a traer algo hermoso. Entonces, Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz y dijo: hágase tu voluntad
y no la mía. Precisamente porque confiaba en Dios. Y es que precisamente por eso no necesitaba ser librado de la muerte. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse en Cristo primero esta verdad, que las cosas más duras y más penosas en esta vida ayudan a bien. Este ejemplo se ha multiplicado millones, miles y millones de veces en este mundo a través de muchas personas. Y algunos ejemplos bíblicos que tenemos es la vida de Job, cómo Dios permitió a Job pasar por semejante pérdida, por semejante enfermedad, por semejante dolor, y al final vemos cómo Dios transforma eso desafortunado en una bendición más grande. Podemos ver cómo José, el gobernador de Egipto, pudo también extraer de algo desagradable, algo triste, en una bendición mucho mayor. La reina Esther también pasó lo mismo, ¿verdad? Si usted ha leído esas historias, recuerde cómo Dios transformó una situación de adversidad en una situación de gran bendición, extrema bendición. Entonces, esto se ha repetido a través de los siglos por medio de los personajes que podemos ver en la Biblia, pero también por medio de la vida de otros creyentes. Algunos muy cercanos a nosotros han pasado por situaciones muy tristes, sin embargo, Dios las ha transformado en algo mejor, en bendiciones que no podemos describir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué algunos están dispuestos a dar la vida por causa de Cristo? ¿Sabe por qué algunos están dispuestos a sufrir por Cristo? Porque Dios siempre tiene un plan bueno. Dios siempre tiene un plan bueno, sabio y amoroso en favor de cada uno de sus hijos. Un texto en el Antiguo Testamento, cuando Dios dijo por medio del profeta Jeremías, allá en Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de usted. ¿Y sabe cuáles son los pensamientos de Dios para usted? Pensamientos de paz y no de mal, para darle el fin que usted espera. ¿Cuál es el fin que esperamos todos los hombres? Visto desde el lado de la vida, visto desde este lado, ¿verdad?, de la mortalidad o de la vida, el fin que espera a todos los hombres es que seamos sepultados y nuestro cuerpo sea comido de los gusanos. Pero Jesucristo, que vino a traer vida y luz a nuestra vida y la inmortalidad por el Evangelio, hace decir al apóstol Pablo, en Filipenses 1:23, el apóstol Pablo dijo: me es mejor partir y estar con Cristo, porque estar con Cristo, morir y estar con Cristo es mucho mejor. El apóstol Juan también dijo: oí una voz desde el cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición saber que algo desafortunado
Dios puede cambiarlo en bendición. Aún así, que usted muera. Si usted muere en Cristo, es lo mejor que le puede pasar en la vida. Es la mayor bienaventuranza. Dice, bienaventurados aquí en adelante los muertos, los que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos. Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. Bienaventurados significa doblemente feliz, o también puede decir extremadamente feliz. Pero las bienaventuranzas a veces implican dolor. Si usted ha leído el Sermón del Monte del Señor Jesucristo, en las bienaventuranzas, cada bienaventuranza viene acompañada de un infortunio, de algo desafortunado, de una situación de dolor en la vida. Sin embargo, todo esto trae una bendición, una bienaventuranza. O sea, algo que nos convierte en personas extremadamente felices, extremadamente dichosas y extremadamente bendecidas por Dios. Y la mayor bienaventuranza es la que dice ahí en Juan, en Apocalipsis, ahí por medio del apóstol Juan, los que mueren en Cristo. Bienaventurados todos aquellos que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos. La mayor bendición que puede tener una persona en esta vida es morir en Cristo. Si usted no ha aceptado a Cristo en su corazón, déjeme decirle algo, solo hay dos opciones. O lo acepta y lo rechaza, y si lo rechaza y usted muere sin Cristo, va a recibir la condenación. Pero la mayor bienaventuranza que puede tener cualquier persona, cualquier hombre, cualquier mujer, joven, señorita, es morir en Cristo. La muerte vista desde el lado de la vida es el peor desastre que nos puede ocurrir. Pero vista desde el lado de la fe, es la mejor cosa que nos puede pasar, el mayor gozo del creyente. Por esto, alguien llamó a todas las muertes de los mártires. Ha habido mártires, aquellos que han muerto por Cristo prematuramente, asesinados o enfermos o accidentalmente. Alguien llamó a la muerte de los mártires un atajo al mundo de la eternidad. Aquellos mártires que murieron prematuramente asesinados, se les considera más bien un atajo a la vida eterna. Y podemos usar la misma idea y la podemos aplicar a aquellos que han muerto cercanos a nosotros, ya sea por una enfermedad o ya sea por un accidente. Lo podemos aplicar el título de este sermón: todas las cosas a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Lo cree? ¿Es algo que usted puede recibir por fe? ¿Usted realmente cree que todas las cosas le ayuden a bien? Si usted ama a Dios, es una promesa de Dios. Todas las cosas le ayudan a bien. No se fatigue hasta desmayar por causa de la aflicción que está pasando hoy, pues seguramente y ciertamente Dios va a cambiar eso desafortunado en una cosa mejor, en algo de bendición a su vida, en algo que usted va a poder disfrutar. Porque solamente Dios puede cambiar las cosas y puede tornar algo que para nosotros estamos sufriendo, algo que nosotros estamos pasando muy difícil, algo
para algo mucho mejor. Aunque usted no lo entienda, ahora Dios tiene el panorama completo y Dios sabe que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Así que confiemos y aferrémonos a esa promesa en medio de la tribulación quizá que está pasando o en medio de este momento de incertidumbre, porque seguramente hay algo mejor más adelante para usted. Y si usted no ha recibido a Cristo aún, le invito a que usted lo haga. Le invito a que usted, ahí donde está en su lugar, incline su rostro, incline su cabeza, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Padre Celestial, esta mañana he escuchado tu palabra. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Yo no sé qué va a ser de mí el día que yo muera, pues no recuerdo haber aceptado a Cristo en mi corazón. Por eso quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Quiero abrirle la puerta, quiero recibirle. Me arrepiento de mis pecados. Quiero ser salvo. No quiero morir sin Cristo. Quiero obtener la salvación de mi alma. Padre bendito, ayúdame, sálvame por medio de Cristo Jesús. Lo recibo, lo acepto como el Señor de mi vida. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana. Recordemos que Dios tiene algo mejor. Recordemos que las cosas que estamos pasando difíciles, Dios las puede tornar para bendición, para bien. Y si usted, ¿verdad?, que no ha aceptado a Cristo y escuchó esto y hizo esta oración, ahorita le animo a que siga adelante, siga buscando al Señor. Le invitamos a que siga escuchando las predicaciones y pues sigamos orando unos por otros. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente domingo y bonita semana. Nos estamos viendo. Dios les guarde a todos, hermanos. Hasta el próximo domingo.